Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Espero que todos se encuentren bien. Hoy, chicos y chicas, vamos a hablar de un tema interesante que involucra a los santos de Acuario de la obra canónica de Masami Kurumada. Tenemos en total a tres. Primero el del pasado, Mi historia de Acuario. Segundo el del presente, Camus de Acuario. Tercero el del futuro, Yoga de Acuario. Mi historia fue presentado en X-Dimension como el santo de oro de Acuario del siglo XVIII. Camus fue presentado en el manga clásico como el santo de oro de Acuario del siglo XX. Yoga, si bien no fue presentado como el nuevo santo de Acuario, ya se confirmó en Next Dimension por Kurumada como el futuro santo de oro que vestirá dicha armadura. Además, Camus murió. Por ende, esta Clot ya le pertenece y está reservada para que la use en futuras nuevas sagas, si así lo quiere el mangaka. Y como futuro Acuario, Yoga logró convertirse en el más poderoso. Así es, si tuviéramos que decidir quién sería la generación de Acuario más poderosa del canon del manga de Kurumada, Yoga, indiscutiblemente como la nueva generación del futuro, se llevaría ese título. Y todo queda más que claro ahora, gracias a los dichos y hechos del manga clásico, pero sobre todo a Next Dimension, donde se nos muestra que Yoga tiene dominio completo del cero absoluto, y como dijo Camus, el vencedor en un combate entre caballeros de los hielos será el que más se acerque al cero absoluto. Y Yoga en 2 ocasiones no solo demostró acercarse a esta temperatura, sino que logró la hazaña de alcanzarla en el punto máximo, que es 273,15 grados bajo cero exactos. Como dijo Camus en el manga, en este punto toda materia queda congelada y sin posibilidad de movimiento alguno de sus átomos. Ningún ser vivo podría sobrevivir a este nivel de congelación. El cuerpo de un Saint incluso se congela a menos temperatura. Así que 273,15 grados bajo cero es una muerte inevitable. Además, aunque llevan una Clot de oro, que son las más resistentes del ejército de Atena, aún así serían congelados, ya que como dijo Camus, una Clot de oro no resiste el cero absoluto, solo resiste temperaturas superiores a 273,15, como 273,14 o 273 grados bajo cero, por ejemplo, motivo por el cual un santo de Acuario que maneje el cero absoluto es muy peligroso, y no solo podría congelar una Clot de oro, sino también destruirla, como lo dijo mi historia en Next Dimension, como pueden ver. Yoga domina esta temperatura, pero no solo por eso es el futuro caballero de Acuario más poderoso. También debemos sumar el hecho de que sus predecesores admitieron la derrota y reconocieron a Yoga como el más fuerte. Hagamos un repaso de estos eventos. Camus admitió la superioridad de Yoga en el manga clásico antes de morir. Todo sucedió en el encuentro final de Yoga vs Camus, donde ambos lanzaron la ejecución de Aurora para decidir al ganador. El desenlace terminó con la derrota de Camus, porque su alumno Yoga llegó al umbral del cero absoluto con su ataque, y un Camus orgulloso se despedía diciendo en una viñeta: «Vaya, eres formidable, Yoga». Luego más abajo en otra viñeta reconocía el poder de su alumno diciendo: «Y con los 5 sentidos neutralizados, has conseguido aprender el cero absoluto. Con ello has superado el nivel de mi propio cosmos». Como ven ahí, Camus admite que Yoga lo superó, no solo a nivel cósmico, sino también a nivel de poder de congelación, ya que Camus no había alcanzado el cero absoluto, como lo admite también en otra viñeta como la que pueden ver. Ahí dice lo siguiente, escuchen bien: «Como tú bien sabes, la temperatura extrema de congelación es el cero absoluto. Sin embargo, incluso para mí, resulta imposible llegar a esta temperatura tan baja». Como ven, Camus admite que no puede llegar a los 273,15 grados bajo cero. Sin embargo, solo está a 15 centésimas de llegar, ya que durante la lucha con Yoga confirma que solo podía llegar a 273 grados bajo cero, cuando menciona que su ataúd de hielo tenía ese nivel de congelación. Así que Yoga había superado en todo sentido a su maestro en ese modo milagro en el que se encontraba, lo que lo hace más poderoso que Camus.
Ahora pasemos a mi historia. Este último admitió la superioridad de Yoga en el manga de Next Dimension, también durante un combate donde se lanzaron una ejecución de Aurora para ver quién lograba tener el nivel de congelación más poderoso. Mi historia quería saber si Yoga lograba alcanzar el cero absoluto, pero Yoga había decidido no usar todo su poder porque no quería dañar a su predecesor. Sin embargo, en su ataque había evidencia del cero absoluto. Por eso mi historia sintió el ataque de Yoga, pero al mismo tiempo no fue derrotado porque Yoga no fue a full. Esto demuestra que Yoga, sin tener la necesidad de estar en modo milagrero, puede dominar y tener control del cero absoluto. Y mi historia admite la derrota diciendo: si Yoga hubiera actuado de manera completamente fría, tal vez hubiera sido yo el derrotado. Así que, como ven, el propio mi historia admite que si Yoga hubiera atacado con todo su poder, no hubiera sobrevivido y la victoria sería tal vez del cisne. De este modo, Yoga, al tener dominio del cero absoluto y dos reconocimientos donde las generaciones de Acuario admiten la derrota, esto lo vuelve claramente el caballero de los hielos y futuro Acuario más poderoso. Hasta aquí Yoga tiene el primer lugar. Eso no se lo quita a nadie. Pero ¿quién se queda con el segundo puesto? Bueno, aquí sí la cosa está muy peleada entre Camus y mi historia. Es todo muy polémico, porque algunos datos no están muy claros para una correcta comparación, y se debe recurrir más a la interpretación para llegar a un resultado. En teoría, para elegir un ganador entre ambos, como es una batalla entre santos de los hielos, el que más se acerque al cero absoluto sería el ganador. En el caso de Camus, como mencionamos al principio, la temperatura de congelación más baja que alcanzó fue 273 grados bajo cero. Estaba a 15 centésimas de llegar al cero absoluto, que es 273,15 grados bajo cero. Sin embargo, está la cuestión de que se dice que Camus sí llegaba al cero absoluto durante la saga de las 12 casas, ya que varios fans dicen que él solo se dejó vencer por Yoga para que su alumno pudiera llegar a esa temperatura extrema, y consideran que el hecho de que Camus igualara la ejecución de Aurora final con cero absoluto de Yoga, donde ambas técnicas terminaron estallando, es una prueba de que manejaba este nivel de congelación extremo. Sin embargo, no debemos olvidar que el cero absoluto es una temperatura y la potencia de ataque es otra cosa. En términos de potencia de ataque a nivel cósmico, Camus igualó la técnica de Yoga, por eso estallaron al chocarse, y no ocurrió necesariamente porque Camus dominara también el cero absoluto, y el hecho de que la onda residual congelara completamente a Camus, y no del mismo modo a Yoga, que pudo sobrevivir, demuestra que en términos de temperatura, Yoga sí tenía una ejecución de Aurora con cero absoluto, pero Camus no. Si no, Yoga hubiera muerto al instante. Pero gracias a que alcanzó una temperatura más baja, eso le permitió con su cosmos en modo milagro resistir la temperatura de Camus, que rozaba el cero absoluto. Un ataque que no fue poca cosa, ya que Yoga terminó en coma en el hospital. Además, el mismo Camus se sorprende en el manga cuando su alumno alcanza dicha temperatura y admite ser superado, motivo por el cual no hay datos en el manga que digan que Camus se dejó ganar. Eso es más bien una interpretación que se hace. Lo que sí se muestra es a un Camus que admite no llegar al cero absoluto y que utiliza su máximo poder de congelación para que su alumno pudiera alcanzar esa temperatura extrema. Por eso al final se siente orgulloso de Yoga. De modo que en la saga de las 12 casas, Camus, por los datos del manga, no tenía el cero absoluto, pero en la saga de Hades, ¿acaso no llegó al cero absoluto cuando le congeló la rodilla a Shaka? Bueno, acá sí hay dudas y opiniones muy diferentes. Primero comencemos aclarando que si tomamos como referencia el anime, podríamos decir que Camus sí tiene el cero absoluto en la saga de Hades, ya que durante la lucha que tiene con Shaka, momento antes de atacar con su técnica básica, dice: el brillo del cero absoluto que lo congela todo. ¿Cuándo aprendió a dominar esta temperatura? No lo sabemos. Pudo haber encontrado la iluminación luego del combate con Yoga,
O aquí puede funcionar la teoría de que Camus ya dominaba dicha temperatura en la saga de las 12 casas, pero aún así se dejó ganar para que Hyōga la aprendiera. Sin embargo, estas conjeturas serían válidas para el anime, ya que en el manga dichos diálogos de Camus no existen. Camus nunca afirma tener el cero absoluto en un ataque como sucedió en esta escena del anime. Aún así, si maneja o no ese poder de congelación en el manga, depende de cómo se interprete la escena donde Camus le congela la rodilla a Shaka con el polvo de diamante. Para algunos, sí logró congelarle la armadura y transmitir su aire frío hacia su rodilla para que le generara ese entumecimiento y dolor, por lo que creen que eso significa que fue un ataque con cero absoluto, y citan el diálogo donde Camus dice que una armadura de oro solo puede congelarse solo si recibe una temperatura de 273,15 grados bajo cero. Por ende, para ellos, Camus logró vulnerar la armadura de Shaka con el cero absoluto, y logró así que sienta ese aire frío de su ataque. Hay lógica en lo que dicen, de eso no hay dudas. Sin embargo, otros, para refutar esta explicación, te dicen, pero si Camus le lanzó un ataque con cero absoluto a Shaka, ¿no debió acaso haber dejado inutilizable la pierna de Shaka? Ya que una armadura de oro que recibe esa temperatura se congela y los átomos se detienen, de modo que ya no sirve como para proteger a su usuario. Por ende, el usuario recibirá de lleno el aire congelado, y si el ataque fue con cero absoluto, terminaría hecho una estatua de hielo, como pasó con Camus en las 12 casas. Entonces se preguntan, ¿por qué si Shaka recibió un ataque con cero absoluto como suponen, aún conserva esa bendita rodilla y además camina como si nada en viñetas posteriores? ¿O es que Shaka es inmune al cero absoluto? ¿O más bien Camus no lanzó un ataque con cero absoluto y solo fue un congelamiento superficial? Del otro lado, para defenderse dicen, pues cuando Hyōga le lanzó un ataque con cero absoluto a la hombrera de Camus, ahí no vimos que Camus haya perdido el hombro y podía utilizarlo sin problemas, así como Shaka puede utilizar luego su rodilla o pierna. Pero del otro lado te dicen, esas son escenas muy distintas. Más bien la escena cuando Hyōga congela los puntos vitales de Milo sin cero absoluto es más parecida a la escena de Shaka, ya que los gestos de ambos son similares al recibir el ataque congelante, que fue muy parecido. Pero más que congelar, utilizan el término enfriar, para decir que Hyōga realizó una congelación superficial, ya que con su técnica de congelación, con séptimo sentido, pero sin cero absoluto, logró afectar una cló de oro, por lo que creen que lo que hizo Camus es enfriar la armadura de Shaka en la rodilla, ya que como quedó demostrado con Milo, no se necesita del cero absoluto para lograr afectar una clot de oro, y poder entumecer, inmovilizar o hacer que un santo de oro sienta frío con una técnica de hielo. Llegado a este punto, la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Usó Camus el cero absoluto contra Shaka? ¿O solo le enfrió la cló de oro? Bueno, en el manga se dice perfectamente que con cero absoluto, una armadura de oro se congela por completo y deja de servir como protección, permitiendo que un santo de oro pueda ser derrotado. Ahora, cuando un caballero de los hielos congela una armadura o logra congelar a alguien que usa una cló de oro, necesariamente ¿significa que lanzó un ataque con cero absoluto? Pues la verdad no. Por ejemplo, en el manga de Next Dimension, Hyōga congela el brazo de Mystoria sin usar el cero absoluto. La siguiente viñeta demuestra cómo fue congelado. Y Mystoria dice, mi brazo derecho se ha congelado. ¿Qué significa esto? Y es seguro que esa congelación no fue producida por el cero absoluto de Hyōga, porque Mystoria más adelante le dice que a pesar de sus ataques congelantes, su nivel de frío no era suficiente, y en otra viñeta dice que para destruir una cló de oro necesita utilizar el cero absoluto. Así que cuando Hyōga congeló su brazo, no usó el cero absoluto, sino Mystoria se hubiera sorprendido
y no hubiera necesitado poner a prueba a Yoga para que llegue a esta temperatura más adelante, motivo por el cual queda demostrado que un usuario con técnicas de aura congelante que no tiene o no usa el cero absoluto puede congelar una clot de oro, no completamente por supuesto, pero sí superficialmente, como para poder lograr congelarle el brazo a alguien y que le afecte, por lo que no sería raro pensar que Camus en realidad no usó el cero absoluto contra la rodilla de Shaka, sino más bien un ataque poderoso cerca de esa temperatura como el de Yoga, que solo afectó congelándole las rodillas al santo de Virgo por unos momentos, como fue congelado el brazo de Mistoria. Con esta lógica Camus no tendría dominio del cero absoluto en Hades, pero no quita el hecho de que tenga técnicas congelantes muy versátiles, que incluso pueden ser utilizadas como ataques de impacto, como lo demostró al utilizar el polvo de diamante para mandar a volar a Mu de Aries. Por supuesto, tener el cero absoluto te garantiza que una técnica de hielo te congele o destruya junto con tu armadura de oro. Es terrible, pero solo si te logra impactar. Aún así, no es que Camus está súper alejado del cero absoluto, solo está a 15 centésimas, o sea, sus técnicas de hielo son peligrosísimas, y como quedó demostrado, las técnicas de un acuario, aún sin cero absoluto, pueden afectar incluso a alguien que lleva una armadura de oro, por lo que Camus puede ganar un combate forzándose y apostando al daño acumulado. Además, ¿quién te dice que Kurumada revele más adelante que Camus tiene el cero absoluto? Pero habrá que esperar para ese momento. Ahora, el caso de Mistoria es muy similar al de Camus, porque Kurumada no deja bien claro si tiene o no el cero absoluto. Pasa más por la sensación que uno pueda tener con lo que vio en los diálogos y combates de Mistoria y Yoga. A simple vista, la parte teórica del cero absoluto sí la tiene como Camus, y cuando puso a prueba a Yoga para llegar a esta temperatura con la ejecución de Aurora, su ataque logró igualar al de Yoga, y terminó en un choque que terminó afectando a ambos, como en el combate de Yoga con Camus. La diferencia radica en que Mistoria fue el vencedor, y Yoga terminó al borde de la muerte. Si no fue porque Mistoria lo salvó, hubiera muerto. Sin embargo, también se revela que Yoga no utilizó todo su poder, y Mistoria lo reconoce diciendo que él hubiera sido tal vez el derrotado, ya que su armadura de oro había sido congelada, mas la de Yoga no presentaba estos signos, de modo que el cisne lanzó un ataque con cero absoluto, pero no a toda potencia. Si Yoga hubiera ido con todo como fue con Camus, las cosas hubieran terminado de forma diferente. Así que por el hecho de que Mistoria sobreviviera a este ataque, no a toda potencia de Yoga, habla bien de él, pero no nos asegura que domine el cero absoluto. Da una sensación que sí, pero también que no está claro. Así que yo creo que el segundo puesto por ahora, hasta que Kurumada nos dé una confirmación más clara, tiene que ser de ambos, tanto de Camus y de Mistoria, los cuales si descartamos que no tienen dominio del cero absoluto, por lo menos por lo que se ha mencionado y lo que han demostrado ambos en sus combates, ambos igual estarían muy cerca de alcanzar dicha temperatura. En ese sentido da la sensación que tienen un poder similar, por ahora. Sin embargo puede cambiar, depende de lo que Kurumada revele en Next Dimension sobre Mistoria, cuyo desenlace aún desconocemos. Así que por ahora segundo puesto para ambos, y primer puesto para Yoga. Por supuesto, si no estás de acuerdo con el ranking de poder de las generaciones de Caballeros de los Hielos de la obra canónica del manga de Masami Kurumada, te invito a que en los comentarios nos dejes cómo sería tu ranking de puesto 1 al puesto 3. Por otro lado, si hay algún camuista, fan de Camus, que crea que Camus sí logró alcanzar el cero absoluto, por favor te invitamos a darnos tu perspectiva para conocer tus argumentos. O ustedes que nos están escuchando ahora, también pueden participar para saber si comparten o no el hecho de que Camus pueda congelar y destruir doradas, más allá de que en el manga de Kurumada no se haya mencionado de forma explícita que domina el cero absoluto. ¿Qué dicen? Dejen sus comentarios, y si es para felicitar a Yoga, también son bienvenidos.
Ya saben que si quieren y pueden dejar su opinión, que como siempre digo, es lo más importante. No olviden de visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitch para conocer más novedades de Saint Seiya. Ya saben que si el video les gustó pueden darle like y si son nuevos, suscribirse. Como siempre, eso ayuda. Nos vemos, santos y saintias de Atena, en un próximo video. Adiós.